Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical. Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Yo con el verdadero gusto, como siempre, de estar aquí nuevamente con ustedes para llevarles información relevante, información honesta, y siempre van a encontrar conmigo información verificada. Como ustedes saben, en mi canal yo realmente traigo información relevante. A mí no me interesa darle tanto aire a personas o a cuestiones que si no tienen que ver con el gobierno o ya no tienen que ver, y mucho menos después de que nos llevaron al despeñadero menos. Esa es una cuestión también de ética y de principios, porque nos tenemos que informar, tenemos poco a poco que cambiarle la página a tantas cosas, ignorar a los que merecen ser ignorados. Pero este asunto que se presentó en la semana de esta mujer colombiana que llegó a reclamarle a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que necesitaba también ir a ayudarles a Venezuela, lo podrán estar increpando los prianistas para no variar, siempre estando echando el agua fuera de la olla, porque además se están mostrando con un cinismo y una hipocresía que uno dice qué bárbaros. O sea, qué horrible ha de ser tener que estar viviendo en ese estado mental donde están realmente equivocados, donde ya tuvieron la oportunidad y le echaron a la basura con las presidencias, con la cuestión de que se saqueó tanto a las dependencias a nuestro país y dejaron el 53% de la población, recordando que somos 125 millones de mexicanos y que muchos obligados, pues por eso mejor se fueron a Estados Unidos, precisamente por la falta de progreso, la ausencia de progreso que ellos la hicieron con todo dolo, con toda hazaña. Para ellos únicamente unos poquitos inflamarse los bolsillos y estar felices con la injusticia y con la opresión, y teniéndonos así a tantos mexicanos y tantas mexicanas a lo largo y ancho de la República. Aquí ningún estado se salva, incluyendo a la capital del país, y la capital del país también es otro tema donde muchas personas de otros estados llegaron y por eso creció monstruosamente y tenemos estos problemas de inseguridad, o hay esos problemas de inseguridad, y no podemos estar hablando de cosas tan insensatas. La congruencia y la sensatez nos obliga a ver las cosas claras, a entender qué es lo que cada uno de nosotros, amigos, amigas, señoras y señores, puede hacer para mejorar nuestro entorno. Cada uno somos un granito de arena muy importante, pero que América Latina no entienda que Andrés Manuel López Obrador ya es el comisario de América Latina, para también precisamente buscarse problemas con otros países, porque eso es falta de respeto, o para llegar a quejarse de cualquier cosa. En México muchas cosas van a cambiar, se va a fortalecer, e indirectamente, por eso mismo, viendo los problemas de migración, precisamente con el Tratado de Progreso que se va a implementar en Centroamérica, y ustedes van a ver todo tiempo al tiempo. Primero hay que resolver muchas cosas aquí en nuestro México y ya después vemos para allá. Es como se van a resolver. Es una manera muy responsable, muy coherente, muy sensata de ser, y no podemos andar aceptando reclamos, y mucho menos a nuestro presidente, que realmente de que está dando resultados así es. Apenas se sembró la semilla, la cuarta transformación es muy naciente, pero ya están previstos todos los proyectos. Ya subió el salario mínimo en la mayoría del país a 102 pesos, y acuérdense de decirles a sus jefes, nadie se puede lavar las manos, ni nadie puede ignorarlo. 102 pesos es por ley, y si no, nos corresponde ir a denunciar, porque ya basta de ser sumisos, de dejarnos, porque eso sigue haciendo que el problema persista, ¿no? Y esta es la cuestión que contestó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, desgraciadamente es algo que a mí no me gusta, porque digo, ¿para qué traer a personas X que vienen a traer cosas realmente locas y que no tienen fundamento?
para seguirlas haciendo famosas. A mí eso me choca, pero bueno, se los voy a mostrar porque así se muestra una buena nota. Y esto fue lo que dijo. Voy a presentar primero lo que dijo nuestro presidente, que sí realmente vale la pena escuchar siempre lo que dice su persona, ahora que se fue a la frontera nuevamente para presentar en este fin de semana este programa de desarrollo, y que les traeré fragmentos en este mismo video para que podamos entender de qué es y cuál es su postura. Y muchos mexicanos y mexicanas le entendemos. Él no es comisario de América Latina. El progreso y el bienestar de México indirectamente va a servir a otros países latinoamericanos, pero eso son puntos que se tienen que entender bien, no andar equivocando formas de pensar. Vamos a escucharlo. Con mucha claridad de que vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior. Entonces, por eso no se suscribió esa carta condena al gobierno de Venezuela. Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países, porque no queremos que otros gobiernos, otros países se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Desde hace muchos años la política exterior de México se ha conducido por estos principios. Así es. Y entonces, del tema que también está hablando es precisamente porque en el Tratado de Lima, México dijo, ¿saben qué? Yo no me meto. Nosotros, México, nuestro país, nuestro gobierno y cada uno de nosotros, amigos, amigas, señoras y señores, tenemos que pensar, cambiar nuestra mentalidad para ayudar a nuestro país en lo que se pueda. El respeto al derecho ajeno es la paz, como lo decía Benito Juárez, acordándose que precisamente nuestro presidente Benito Juárez para él es un gran ejemplo y así lo debe de ser. Les recomiendo leer libros de toda esa historia de Benito Juárez, porque es muy recomendable saber que esa es ideología que realmente puede llevarnos a un país hacia adelante, pero no andar fungiendo como si fuéramos comisarios de otros países. Eso ya es una cuestión de quererse andar metiendo en problemas que ya no nos corresponden. Es mejor el respeto, es mejor que el hecho de entender que México, así resolviendo sus problemas indirectamente, va a ayudar a otros países. Y es una cuestión, como sabemos, de soberanías, ¿no? México no fue el que causó que Venezuela tuviera ese gobierno, hay que entenderlo así. Y México tampoco es un país que le conviene meterse en asuntos de guerra y de pelearse en otros países. México es un país que le conviene defender su soberanía capa y espada contra Estados Unidos, que ya sabemos que nos usó como patio trasero, que no nos permitió crecer, que nos impuso, mejor dicho, el peso precisamente para fungir como hijo putativo del dólar, porque muy bien en México pudiéramos usar la moneda de plata, ya que se producen 194 millones de onzas Troy al año en nuestras minas, y hay muchas cosas que así se pueden reflejar, pero ese es un asunto de economía, y ese asunto del peso y convertirlo en plata también es un tema que ni se nos ha hablado, así es que no me voy a meter ese tema. Sería algo sumamente bueno, pero en México lo que nos corresponde es arreglar nuestros problemas, y con la ayuda, el apoyo de todas las mexicanas y todos los mexicanos, portándonos bien, respetando a los demás. Entonces, esta situación se presenta, antes de mostrarle a esta chava colombiana que está bastante perdida pensando que Andrés Manuel López Obrador es comisario de América Latina y pues es presidente de México. Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de México, apuntó: México no acompaña al texto que se adoptó sobre Venezuela en el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, y yo les mando un saludo fraterno a cualquier persona, hermano o hermana de América Latina que me pudiera estar viendo, ya sea que estuviera aquí en México, en Estados Unidos o en sus países de origen.
Nació en 2017 este tratado con el objetivo de darle una salida a la crisis que atraviesa Venezuela. El día de hoy resolvió desconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro, que se iniciará el 11 de enero, tildándolo de ilegal. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respetuosamente, decidió no firmar este comunicado, lo que marca un cambio respecto de la gestión de Enrique Peña Nieto. Y este es un llamado del Grupo Lima, que emitió un comunicado y planteó que no reconocerá el nuevo mandato del presidente de Venezuela. Y como decimos, a veces el apretar el nudo, pelear fuego contra fuego, hace más fuego, y es mejor, más oportuno, más congruente ser respetuoso ante los demás. Ahorita lo que nuestro gobierno realmente está enfocado es precisamente de que se levanten todos esos proyectos, de que el país a lo largo y ancho, en cualquier rincón, precisamente esté bien atendido, que llegue el progreso, que llegue el bienestar, que la gente esté empleada. Y otra de las cosas que por eso hay que entender es de volver a traer a esos mexicanos que por necesidad inmigraron a otros países, sobre todo a Estados Unidos, porque no hay nada mejor que estar en tu tierra, en tu lugar de origen. Eso es algo que sabemos que todos los mexicanos y mexicanas que tuvieron que emigrar, por supuesto así lo han querido, pero también la necesidad de estar mejor fue lo que los impulsó a llevar a eso, los impulsó a irse a Estados Unidos. No es por otra cuestión, y están haciendo muy buenos trabajos. Envían miles de millones de dólares en remesas, en dinero hacia sus familiares, porque precisamente así dejó la situación los gobiernos prianistas, que es un asunto que sí está resolviendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. Vamos a escuchar el fundamento de la zona libre de la frontera norte, ya que es un potencial productivo, y siendo que están pegados con Estados Unidos, pues por eso se tiene que reforzar y tomar estas medidas de subir el salario mínimo a 176, que de esa manera se quita gran parte del empleo informal, porque eso tampoco no causa una derrama importante hacia nuestro país, y por supuesto algo que es sumamente necesario, el hecho de los impuestos, que eso es lo que alimenta el erario público, la economía de nuestro país, e invitando a todos esos paisanos que se encuentran en Estados Unidos a regresar. Por eso se está trabajando en eso, por eso está diseñado también el Plan de Nación, y en la zona fronteriza este plan. Vamos a escuchar a nuestro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, para saber este punto que también es muy importante. Las empresas que quieran acudir, basarse en acogerse al decreto, pues tienen que cumplir una serie de requisitos. Para empezar, pues tienen que estar basados en la frontera y no en otro lado. Y esas empresas van a tener el beneficio fiscal de inmediato del ISR en lugar del 30%, del 20%. Eso quiere decir que pues, todas las empresas de aquí se olvidan del 30% y usan el 20%. El caso del IVA es un caso más interesante. En el caso del IVA pueden decir, oye, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo tengo una gasolinera, yo le compro a Pemex gasolina, Pemex me carga un IVA del 16% y yo lo voy a dar al 8%? ¿Qué va a pasar allí? Pues lo que va a pasar es que la gasolinera tiene un beneficio fiscal si está en el padrón y simplemente pide la devolución, la cual va a ser muy, muy rápida al SAT. Ahí está. Eso es algo sumamente importante de empezar a entender. No es el único punto importante que hay que escuchar. También estuvo la situación, nuevamente reiterándola, sobre el salario mínimo. Vamos a escuchar esto, que es importante que lo escuchen, de nuestro mismo, de la Secretaría de Graciela Márquez, secretaria de Economía, para que ustedes lo oigan de sus propios oídos, precisamente, que es un punto también muy importante. Nosotros creemos que las localidades de la frontera norte del país tienen un potencial productivo muy significativo por contar, ser foco de atracción tanto de inversión nacional como de inversión extranjera.
El programa de estímulos de la zona libre de la frontera norte tiene como objetivo activar el potencial económico y comercial de la zona mediante atracción de inversión y la creación de más y mejores empleos. Como ha dicho el presidente Manuel López Obrador, en esta región se erigirá una cortina económica que eleve la calidad de los habitantes de la zona y a todos aquellos que migran en busca de oportunidades para mejorar el bienestar de sus familias. Ahí está, eso es lo más importante, otro punto muy relevante que hay que escuchar, y por supuesto tenemos que oír a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador también hablando de puntos que son muy importantes tener en cuenta y mantenerlos en nuestra mente para que todo esto se entienda. Con este salario vamos a tener posibilidad de que los trabajadores especializados ganen más. No es posible que un trabajador de la industria automotriz en Estados Unidos gane $23 la hora y aquí el mismo trabajador con la misma especialidad, cuando mucho, $3 la hora. Entonces tenemos que procurar mejorar los salarios. Ahí está la competitividad, el fortalecer congruente, sensatamente esa zona, por eso es tan importante, porque si no, de otra manera, los estadounidenses pues se van a seguir aprovechando de estar pagando lo que se les da la gana a los empleados mexicanos. Y por el otro lado, si de México no se fortalece esa frontera, pues nuestra gente va a preferir seguirse yendo hacia Estados Unidos. Y eso es una cuestión que por eso es tan importante y tan urgente arreglar de esta manera. Por eso baja el IVA, por eso baja el ISR, por eso sube el salario mínimo hasta ese límite, que eso es muy importante. Pero aquí nuestro presidente nos volvió a decir algo que es también muy importante. Creo yo que en lo que coincidía con el presidente Donald Trump era que cuando se estaba negociando el tratado, él pedía que se aumentaran los salarios de los trabajadores mexicanos. En eso coincidía yo con él y sigo coincidiendo de que deben de mejorarse los salarios, desde luego no por decreto, sino tenemos que lograr con productividad. Así es. Como decía un refrán en México, yo se lo escuché mucho a mis tíos y a mis tías, compañeros de la escuela, maestros en primaria, en secundaria, que tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos, que realmente Estados Unidos ha sacado un provecho y se ha visto muy abusivo en contra de nosotros. La cuestión de defender también en México nuestros recursos naturales, minería, petróleo, la mano de obra, es una cuestión que también quedó en tantos gobiernos prianistas y que tampoco se siguieron vendiendo precisamente para hacer toda esa cuestión de corrupción, de llenarse los bolsillos y de únicamente vernos a nosotros corriendo hacia otros países o teniendo que sufrir esa muy grave situación económica en diferentes grados, pero todos la sufrimos y no se vale. Esa es una cuestión que así es. Vamos a escuchar entonces a esta muchacha colombiana que llegó a hacerle este reclamo, realmente incoherente e insensato, porque hay que repetirlo. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es presidente de México, no comisario de América Latina, que si México resurge, que a eso estamos apuntados a resurgir, indirectamente le vamos a servir a otros países de América Latina. Por supuesto, va a estar el Tratado de Progreso entre Canadá, Estados Unidos y otros países que también se les van a invitar para que se haga el Tratado de Progreso hacia Centroamérica, y que por supuesto todo esto va a servir, pero todo tiempo al tiempo, y primero arreglar los asuntos locales y después los extranjeros, y todo está tratado en manos de nuestro gobierno, que es correcto, honesto, coherente y sensato. Vamos a escuchar a esta colombiana. Porque no hay una posición con la dictadura de Venezuela y usted sabe que estamos sufriendo.
y lo sabe. ¿Cómo nos va a ayudar? Yo no me meto en asuntos de otros países. Estamos de acuerdo, pero a mí me encanta que usted se acercaron a las personas, pero usted tiene que tener en cuenta que Venezuela es una dictadura y hay mucha gente sufriendo y muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Y usted no puede ser indiferente a eso, porque si usted quiere a las personas como dice que las quiere, no puede ser indiferente al hambre de un pueblo y al sufrimiento. La gente se muere sin medicamentos, presidente. Gracias, Muchas gracias. La indiferencia también mata, presidente. Esta mujer está lejísimos de entender cómo se maneja una relación diplomática y entre países. Ella llegó a buscar muy ignorantemente que nuestro presidente saliera a decir: no, estamos en desacuerdo, efectivamente, que Venezuela tenga su gente. Esos son asuntos muy delicados. Él, muy inteligente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, únicamente se dignó a decir: no nos metemos con asuntos de otros países, porque también todas esas cosas pueden ser usadas en su contra, malentenderse, y no cualquier persona puede llegar irresponsable, inmaduramente, ignorantemente, a pedirle, demandarle, preguntarle con un teléfono celular en la mano estas cosas. Entendemos el problema muy grave que hay en Venezuela, entendemos la gravedad del gobierno, y esto lo digo yo como ciudadano mexicano, pero que de ahí quiera llegar una persona precisamente a increpar a nuestro presidente, exigirle que sea como comisario, a decir cualquier cosa, eso es un asunto ya de una falta muy grave de responsabilidad y una ausencia de madurez totalmente, porque son asuntos delicados. Y esas cosas no se arreglan así, y no se arreglan llegándole a reclamar a alguien que no tiene vela en ese entierro. México no tiene vela en el entierro de lo que pasa en Venezuela. Eso es un asunto que hay que aclararlo. La otra situación, aquí la vemos, trayendo esa foto, ahí la podemos ver de perfil, y precisamente fíjense nada más qué cara tienen, así, con una cara como si, ¿por qué tiene que estar tan indignada la pobre mujer esta con nuestro presidente? Eso es una situación que realmente no debe de suceder, así como con ninguno de los mexicanos, así como los reporteros de la mañana que están desperdiciando una oportunidad de oro de realmente informar bien al país. No han entendido los medios que hay que prepararse, que hay que informarse. La responsabilidad de cualquier comunicador y de cualquier periodista, sobre todo, es llevar un seguimiento. Tienen, aunque se armen así folders de este grueso, para revisar todos los temas de que ya se hablaron, qué se respondió y qué es lo que le está urgiendo al país conocer. Y eso también lo están desperdiciando en las conferencias de prensa. ¿No creen ustedes? Amigos y amigas, mil gracias por llegar a este punto en el video. Mil gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones. Realmente agradecido. Es algo que me motiva realmente a yo sí ser responsable, a traerles cosas verificadas en los puntos que así tenga que verificar. Yo funjo como mexicano coherente y sensato, creyendo en el gobierno que yo elegí, que eligió México en la Cuarta Transformación, que es un movimiento muy naciente, es un régimen muy naciente, pero que ya está todo diseñado para que en 2, 3 años ya estemos cambiándole la vuelta a esta página y demostrándole al mundo y demostrándole a los prianistas y a los chayoteros y a los malos periodistas y al mundo la grandeza de nuestro país, que también, recuerden amigos y amigas, están en nuestras manos. No engañar, si no saben una información, mejor decir no sé. Oye, ¿dónde está esta calle? Y desconocen, discúlpenme, no conozco, si conocen a alguien, decirle que sepan de confianza, por favor, pregúntale a esa persona, pero no andar contestando también por contestar, porque eso es engaño y eso también le ha hecho mucho daño a nuestro país. No tratar a nadie como no nos gustaría ser tratados, no hacerle a alguien algo que no nos gustaría que nos hicieran. Eso es la verdad de la honestidad, es la base de la honradez y así la tenemos que aplicar. Que estén muy bien, esperándolos ver en el siguiente video, por favor, mandándoles un saludo fraterno, esperando que sigan y estén pasando muy bien su sábado.
ya los niños ya se están preparando para regresar a la escuela. Acuérdense, amigos, amigas, regresar a la escuela es la gran oportunidad que tienen de superarse a ustedes mismos y de superar y de darle brillo a nuestro México, a nuestra cuarta transformación, a echarle muchas ganas, a echarle muchos kilos, los maestros a tratar bien a los alumnos, a las alumnas, a explicar bien, porque eso también es muy importante cuando eres maestro, cuando eres maestra, y no andar indilgando ni ninguneando a ningún alumno. Hay que tratar a todos con respeto como maestro, y del alumno al maestro y entre alumnos, que eso también es muy importante. Que estén muy bien, hasta la próxima. Tengan confianza, no vamos a fallar. Vamos a cumplir siempre los 3 postulados que nos han guiado. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo.